comentamos en la introducción, vamos a charlar con un gran dirigente de San Miguel, pero bueno, antes una acotación para el cierre del programa del día de hoy. Vamos a generar la incógnita, así como el programa pasado hemos generado la incógnita de que qué dirigente de San Miguel andaba a ciegas y mostramos la figura de Juanjo Castro. El día de hoy tenemos la incógnita de qué dos dirigentes, qué dos posibles candidatos a intendente de San Miguel en posiciones totalmente antagónicas compartieron un acto los últimos días en el distrito, ¿no? Obviamente unidos por la materia en seguridad, pero bien han compartido un acto institucional. Algunos dirán cuestiones políticas, gestos políticos para el arco local. Algunos dirán que se trabaja sobre la base de la cordura y el consenso. Pero bueno, eso lo dejamos para ser develado en el último bloque del candidato. Volviendo a la entrevista al día de hoy, contamos con la presencia de Carlos Puricelli. Buenas noches, Martín, y buenas noches a la audiencia que acompaña al candidato. Gracias. Carlos es referente de San Miguel del espacio Aluvión Ciudadano, fue concejal en el periodo de 2005 al 2009 por el Frente para la Victoria, es miembro de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo y es jefe de Recursos Humanos del Mercado Central de Buenos Aires. Así que es un gusto, Carlos, compartir esta entrevista con vos. Muchas gracias. Vamos a comenzar por cuáles fueron los logros, porque has tenido un periodo de 4 años en el legislativo local, en donde todavía en ese momento Joaquín de la Torre pertenecía al Frente para la Victoria. ¿Cuáles fueron los logros de tu gestión? Comentanos un poco cómo se caracterizó ese espacio 2005-2009. En primera instancia, en una realidad muy particular, como bien decías vos, a mí me tocó ingresar al legislativo local con año 2005, ya en gestión de Néstor Kirchner. Nosotros venimos de toda la construcción de lo que fue el inicio del kirchnerismo aquí en San Miguel, con otros compañeros. Yo fui parte de esa construcción y tuve el doble honor como ciudadano y vecino de San Miguel, en primera instancia ser electo por el voto popular, ingresar como legislador, y a su vez por el voto de mis pares ser presidente del Consejo Deliberante de San Miguel del 2005 hasta diciembre del 2007, y mayor aún siendo el más joven de la provincia de Buenos Aires con 26 años y medio, ya casi 27, y donde logramos la verdad que una gestión muy interesante, una experiencia muy interesante con el grupo de legisladores y de compañeros que integrábamos parte de uno de los bloques, porque en realidad el Frente para la Victoria tenía varias denominaciones en el Consejo Deliberante, y donde logramos una agenda muy buena, muy nutrida, muy de diálogo y de consensos. Hay que pensar, nosotros en ese momento el Frente para la Victoria arrastraba con todas sus alianzas y conformaciones una mayoría de 13 concejales y un justicialismo en ese momento con Oscar Sirochi como intendente con 11 concejales y dos subbloques que servían de aliados de esa conformación, pero que logramos un nivel de debate legislativo muy importante y donde logramos muchas cosas en base a ese consenso. En base a eso nació lo que fue la experiencia del presupuesto participativo, iniciativa en ese momento del concejal Emiliani, pero que se logró constituir y construir con la mayoría de todos, con el voto unánime de ese momento, e imponer lo que fue toda una agenda del 2006 en el marco de los 30 años, una agenda de derechos humanos muy importante, desde hechos o actos o actos simbólicos y de avanzar en temas que en la época que veníamos del riquismo eran vedados con su mayoría automática. Así nació el monumento en la Plaza San Miguel a los detenidos desaparecidos de la región, reconocimiento como fue al doctor Tito de Lerón y la intersección de Belgrano y Alem, emplazamientos y otros
recordatorios a otros compañeros y a distintas jornadas, y donde fue todo un periodo muy importante. A mí me tocó el periodo continuo a suplantar en ese cargo a Máximo Lupino, un hombre de muchos años en la dirigencia local y de la vida regional del antiguo General Sarmiento, y creo que ahí hicimos un equilibrio. O sea, yo milito de muy joven, de los 13 años, conocí lo que fue la experiencia de General Sarmiento dentro del justicialismo, y la verdad que uno logró, con a veces distintos puntos de vista, pero también de respetar esa experiencia y de nutrirse de esa experiencia al momento de consensuar y avanzar en una agenda común, que siempre, yo lo decía en su momento cuando me tocó presentar, cuando finalicé mi mandato, mi libro de balance de gestión, para contarle a la comunidad en qué se había basado mis 4 años de legislador, de que la agenda prioritaria fue la del vecino. Yo creo que se logró mucho, y en base al trabajo. Yo, por ahí trayéndote un poco acá, pero hoy viendo la realidad por ahí de la realidad del legislativo local, es muy lejos a todo el crisol que éramos y a toda la realidad de ese momento a lo que hoy se refleja, que me parece que, bueno, nuestras sesiones eran de 3-4 horas, hoy creo que se llega, un cuarto de eso, así que, pero bueno, es otro tiempo y es otra realidad de un oficialismo totalmente distinto, ¿no? Carlos, vos comentaste recién que fuiste partícipe de la organización del presupuesto participativo, o sea, lo viste nacer. ¿Qué diferencia ves con la operatividad actual que tiene el presupuesto participativo en San Miguel? Creo que perdió una de los genes. A nosotros tocó en primera instancia un legislador como Emiliani en ese momento, que motorizaba, y donde nosotros sumamos toda nuestra experiencia y nuestro trabajo territorial también, y donde hubo un compromiso muy amplio de las organizaciones y un nivel de participación de la asociación civil y de la organización barrial muy importante. Y se pudo ir acordando todas esas patas para que esa iniciativa prospere. Lo que fue, yo fui miembro hasta que finalicé mi mandato de la comisión de seguimiento de los proyectos, y a su vez participábamos en la conformación de los foros, en la convocatoria y elección de sus delegados, y acompañamos todo ese proceso con la coordinación de ese momento, y donde verdaderamente se buscaba, primero, de ver la realidad territorial, de comprometer al territorio, de comprometer al vecino, de comprometer las asociaciones. Yo creo que eso fue una experiencia muy interesante, donde muchos actores que en el barrio caminaban por sendas distintas, por diversas dinámicas y circunstancias, en esta experiencia se lograba nuclear, se lograba sentarse o juntarse en un mismo ámbito a debatir la realidad barrial. Muchas veces algunos minimizaban con la discusión, o uno decía que era la discusión de una garita menos, una garita más para el colectivo, ¿no? Bueno, a veces la agenda y la prioridad de los vecinos parte de ese cotidiano, más en lo que nos ha tocado vivir en la periferia, de esperar muchas veces el colectivo, y nace desde ahí hasta otras cosas, de que puede ser un pavimento, un desagüe, o el día de mañana una obra de cloacas. Toda esa experiencia creo que fue muy rica. Hoy creo que está muy distante a eso, por lo que uno puede palpar, ver. Primero la participación barrial, también creo que va muy acompañado de la conformación del legislativo local, o sea, la correlación de fuerzas. Una de las cosas, creo que mayor mérito político que hoy puede tener De la Torre es tener una realidad de legislativa o de política en el poder legislativo local muy homogénea, muy responsable, con una cantidad muy importante propio de su fuerza, donde creo que maneja los tiempos, y es muy distinto a ese momento donde el espacio legislativo está conformado de otros espacios sociales, de organizaciones sociales, que imponíamos una agenda totalmente distinta. Entonces, hoy por hoy lo veo muy distante, y donde creo por ahí algunos sectores o algún ámbito o al propio oficialismo por ahí le facilitan mucho más las cosas, o no ve por ahí una herramienta para activarla o no motivarla. Por ahí muy distinto o está muy distante a lo que fue la experiencia inicial de nacimiento de ese proyecto. Como integrante de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo,
¿Cómo has trabajado en ese momento dentro del mandato como concejal sobre los puntos de memoria, verdad y justicia? Fue uno de los ejes principales, tanto en la gestión como presidente, donde, como te contaba, y fue en un marco nacional que nos planteó el presidente de la República en ese momento, y lo digo con mucho orgullo porque fue desde el funcionario más alto hasta el último estamento del Estado, donde nos planteó que había que fijar agendas de lo que fueron los 30 años, y donde creo que de parte de toda esa representación legislativa del kirchnerismo, gran parte de esa representación, mejor dicho, logramos aportar un grano muy importante. Como te decía, bueno, nosotros en ese momento se motorizó lo que fue la Semana de la Memoria, con actividades en el Consejo Deliberante, con actividades con secundarios de acá de la región. La verdad, una experiencia muy, muy rica de exteriorizar la historia, como te decía, de hombres que transitaron la vida política de los 70 acá en la región, como fue Tito de Leroni, y bueno, lo ocurrido que fue el asesinato por la AAA en la estación de San Miguel junto a su compañera de Chicharana. Y a su vez en el transcurso del mandato como concejal fue también hasta el último momento. La verdad que finalizando mi mandato pudimos, no con mucho apoyo, mucha alegría de muchos hombres del Ejecutivo de la Torre de ese momento, porque rozaba algunos apellidos, pero se logró aprobar una ordenanza muy importante para mí, que fue la de designar con periodo inconstitucional a todos los funcionarios públicos que estuvieron al frente del Ejecutivo Comunal o que ejercieron el poder del Ejecutivo en toda la historia de General Sarmiento, con la leyenda del periodo inconstitucional. Hoy la galería todavía lo siguen respetando, eso, la galería de intendentes, todos aquellos que ostentaron por golpe de Estado, por la voluntad popular, llevan una leyenda del periodo inconstitucional. O sea, este fue un debate interno de por ahí no acompañando otro pensamiento de ese momento de sacar los cuadros, sino que es parte de la historia, es parte de la historia de nuestra región, y que el día de mañana en todo caso genere el debate de qué pasó en ese momento y por qué fue inconstitucional. Y así impulsamos muchas actividades, y constantemente fue parte de la agenda, interactuando. A mí me tocó formalmente con los hombres de la comisión, con su presidente Antonio Fernández, un compañero incansable y un amigo, trabajar lo que fue el último año, cuando se asoció, cuando ocurrieron varios hechos bastante, no preocupantes, pero que fue el primer escrache que hicieron ante la señalización de Puerta 4 del Monumento de Memoria, Verdad y Justicia, que marca el funcionamiento del Campo de Mayo como centro clandestino, donde se llevó una actividad muy importante, donde el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Sebastián Cano, nos acompañó en una actividad de relámpago, fue 48 horas. O sea, impulsamos en ese momento, de mi función como legislador y como militante, como compañero en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia, interactuamos y comenzamos a trabajar en todo lo que fue el proceso de la comisión, que formalmente la comisión nace en el 2006, o públicamente, con una marcha, la primera marcha de ingreso frente al Hospital de Campo de Mayo. Todavía había Cacho Scarpati, secretario general del peronismo 26 de julio, que fue la primera vez que se entró acá a Campo de Mayo con una movilización popular. A partir de ese año, todos los años se ingresa, todos los 24 de marzo previo a esa fecha, a la guarnición, reivindicando a todos los compañeros que fueron desaparecidos en ese lugar. Así que la verdad que fue muy importante, es muy importante. Yo como militante, yo siempre lo comparto, yo finalizo mi mandato, nosotros tenemos un espacio local que se sigue manteniendo, que mi bloque se llamó así hasta el último día, Corriente de Leroni, y desde ese espacio del 2010 nos sumamos a sumar nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestra voluntad y nuestra militancia en lo que es la experiencia de la comisión, que es algo muy importante para la región. Yo cada vez la valoro más, porque es una experiencia que congrega muchas
muchas historias, realidades y crisoles de espacios políticos. Hay hombres que venimos del kirchnerismo, hay hombres que vienen de otra militancia más de izquierda, u otros compañeros que han tenido su militancia o su arraigo en la militancia de los 70. La verdad que es una experiencia y un espacio muy interesante. Y eso, bueno, hoy por hoy tenemos una de las cosas que nos llevó a tener un programa de radio en la FM de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que se llama Todos con Vos. O sea, es un espacio que congrega y contiene diversas experiencias con objetivos y metas comunes que más que nunca hoy por hoy es la reivindicación de memoria, verdad y justicia. Carlos, aclarémosle también al quien está del otro lado de la pantalla, tenés 34 años. No, ahora 35. 35 años. Por cumplir 36. Lo cual es rescatable porque dentro también de un paradigma que se ha visto de alguna manera en ebullición los últimos años de la política, de la juventud y levantar las banderas de un proyecto nacional y popular, con actualmente 35 años, vos tenés una gran experiencia en militancia local, regional, sobre la memoria y sobre todo con una mirada de debate dentro de la labor legislativa que muchos concejales actualmente también levantando banderas de la juventud cuesta entender que tienen que ingresar al debate y a la crítica para construir y no para destruir. Eso me parece muy importante y también destacando esto que dijiste vos, que las sesiones duraban entre 3 y 4 horas a comparación de las actuales que están durando muy poco. Totalmente. Yo también con esto que vos planteabas de los paradigmas creo que son tiempos distintos. En general, ya nosotros vivimos una construcción del kirchnerismo muy planteada en otros ejes, en otra idea. A partir del 2009 fue claro que hubo otro eje de construcción. Yo sigo reivindicándome kirchnerista, soy kirchnerista y defiendo este proyecto desde donde se puede, pero de una posición crítica. O sea, nosotros tenemos muchos años, o yo, bueno, otros compañeros, muchos años de militancia, nos hemos formado con el día a día, con la experiencia territorial, con la experiencia que nos ha dado la vida, de compartir la realidad con nuestro vecino, con nuestro compañero, y muchas veces con compañeros de otra idea, de otro pensamiento, pero que de ahí generábamos debate para un bien común. Todo este tiempo se ha asignado de otra realidad que ha marcado por ahí que muchas veces a mí me preguntan y a otros compañeros por qué no estamos en la vida legislativa o la competencia electoral en todo este tiempo. Y como bueno, hay una decisión política que la construcción ha pasado por otros ejes y donde uno ha decidido también, bueno, por ahí generar este punto crítico a ciertos sectores no les es bien visto o no comparte ciertas ideas. Uno no deja de defender este proyecto, de compartir este proyecto. Creo que uno puede contar lo que fue este inicio de este proyecto. Yo recordaba un poco haciendo memoria con la fecha. Nosotros iniciamos formalmente nuestro ingreso al kirchnerismo en febrero del 2002, cuando nos convocamos de un espacio de experiencia progresista. Yo milité gran parte y fui miembro partidario de lo que fue constituyó el Frente Grande a nivel local y bueno, una de las virtudes de la construcción inicial de Néstor Kirchner fue convocar a todos los sectores o compañeros que pensamos del peronismo, porque yo veníamos del peronismo, de una experiencia por ahí, una herramienta política distinta, pero que veníamos de la bandera del peronismo y otros que venían de la izquierda y otros compañeros que habían hecho experiencia en otros lugares y nutrir planteando de que esto solo no se salía con una parte, o sea, había que construir una alternativa y que ir gestándolo. Creo que esa idea de largo plazo fue lo que más nos enamoró en ese momento. Entonces, bueno, hoy los carriles y la construcción electoral del kirchnerismo, el Frente para la Victoria, tiene otros ejes muy distintos a lo que nosotros nos tocó transitar. A nosotros en el 2009, digo nosotros, como muchos compañeros, como fue la senadora provincial Estela María Prunoto y otros compañeros que nos tocó reelegir
mi caso por ahí muy particular, porque había dos opciones posibles en San Miguel, o era por la mano del intendente, en la cual no teníamos afinidad y ni pertenecía a ese proyecto, y la otra era la otra opción de ese momento del legislador provincial Franco Laporta, con lo cual tampoco teníamos vínculo y decidimos seguir defendiendo el proyecto. En 2009 trágico, si hacer un poco de memoria, se saltaba mucho, jugaban a dos puntas, ¿no? De Narváez y la lista que planteaba el Frente para la Victoria, el Frente Justicialista para la Victoria. Decidimos defender el proyecto, por ahí perdiendo la posibilidad de ser reelectos. Pero siendo así, seguimos estando en el proyecto y defendiendo el proyecto. Del llano, mucho más difícil, pero teniendo en claro las ideas y transmitiendo esto de lo que fue los principios de este proyecto político. Carlos, vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque vamos a hablar sobre la vida política actual, ¿no? Que sucede en San Miguel. Quédate ahí que ya continuamos con más del candidato, no te vayas.